Bien, muchachos, vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Lo que corresponde comentar hoy día, chicos, es acerca del periodo helenístico romano. Ya vendría a ser la última etapa de la filosofía de los griegos. La vez pasada, estábamos comentando acerca de Aristóteles, ¿te acordarás? Aristóteles, el maestro de Alejandro Magno, consideró que el hombre es animal político. El hombre es hombre dentro de la polis. Fuera de la polis, sostiene Aristóteles, el hombre es una bestia o es un dios. Claro, evidentemente no va a ser un dios, ¿no? Ya que haría otra alternativa, pues, profe. Ahora, cuando Aristóteles planteaba tales tesis, Grecia no era la Grecia del siglo V, para ser más directos. No era esa Grecia en auge, hegemónica, con Atenas como el centro cultural, comercial y político. No era el conjunto de polis que gozaban de cierta autonomía, logros en el ámbito académico y desarrollo económico. No. Ya esa sociedad griega antigua del siglo V, del siglo IV, del siglo VI también, ya como que no era la misma. Después de las guerras del Peloponeso, Atenas lleva a toda Grecia a un periodo de decadencia. Sabes que las guerras del Peloponeso constituye el conflicto que hubo entre Esparta y Atenas. De tal manera que los griegos van a sufrir la invasión del discípulo de Aristóteles, ¿no? Alejandro Magno. Es así que Alejandro somete a todas las sociedades griegas, y no solo eso, sino que una vez que Alejandro, macedónico como Aristóteles, domina Grecia, él procede a invadir a las sociedades orientales. En ese proceso de invasión a las sociedades orientales es cuando la cultura griega, Alejandro con sus invasiones lo traslada a Oriente, lo traslada a una parte que no era griega, que era considerada por los griegos clásicos como Platón, por ejemplo, bárbaros, inferiores. Aparece un fenómeno llamado de mezcla cultural, fenómeno denominado sincretismo cultural, una mezcla entre la cultura griega y las sociedades orientales. Algo de lo que pasa acá también en nuestro país, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros hablamos en español? ¿Por qué a la vez que tenemos palabras en español, como es evidente, por qué también tenemos algunas formas de hablar del quechua? El asunto del huayno en nuestro país, ¿no? Que mezcla tradiciones andinas con instrumentos musicales venidos de Europa. Entonces, aquí también ha habido un sincretismo cultural. Ya algo parecido nada más, ocurrió en ese tiempo, siglo III, siglo IV antes de Cristo, cuando Alejandro Magno invade Oriente. Y en esa mezcla va a aparecer el cristianismo. Quizás sabrás que de los famosos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 3 últimos, Marcos, Lucas y Juan, fueron escritos en griego. O sea, los que escribieron los evangelios, escribían en griego. O sea, eran hebreos, pero que conocían la lengua griega. Tú que sabes, de repente has estudiado inglés, conoces una lengua extranjera, y tú sabes muy bien que cuando alguien estudia, yo estudio una lengua extranjera, no solamente estudio el idioma, sino que también conozco poco a poco la forma de ser, la forma de vivir de esa sociedad del cual yo estoy aprendiendo su lengua. Entonces, yo puedo inferir, profesor, que los hebreos, debido al sincretismo cultural, a las invasiones de Alejandro Magno, griega, conocen la cultura griega, conocen tesis como por ejemplo el alma inmortal, la trascendencia, ser moderado, la persona sabia como una persona virtuosa. Todo eso lo van a mezclar con sus tradiciones antiguas y van a generar nuestra religión famosísima, que es el cristianismo. Y no solo eso, ¿no? El personaje de Jesús de Nazaret, que todos lo conocemos, no es tanto un típico sabio
que nos enseña en una clase con datos. No, ¿qué hace Jesús? Como todo el mundo lo sabe por los relatos bíblicos, Él conversa con las personas, les da consejos de cómo vivir, las personas se admiran, le llaman maestro y tuvo muchos problemas. Como que Jesús daba una suerte de educación no formal, ¿no? Si cabe el término, ¿no? Él paraba en la calle, ¿no? Hablándole a la gente, conversándole sobre su vida cotidiana, ¿no? Entonces, en eso consistía esa sabiduría que Jesús de Nazaret transmitía a la gente. Ahora, en realidad, más allá de un debate que pueda haber sobre si esas historias que están en la Biblia son reales o no, lo cierto es que esa actitud de Jesús de Nazaret no es única de Él, no es que lo inventó Él. Ya estos pensadores que vamos a ver tenían algo parecido. No son los típicos intelectuales que estaban pues en un centro de estudio como Platón, sí, como Platón, y que enseñaba, ¿no?, a los alumnos un ritual, una doctrina, como Pitágoras, que hacía eso. No, sino eran personas que les interesaba un sentido ético. ¿Eran filósofos? Obviamente. ¿Conocían muchos temas? Claro que sí. ¿Sabían mucho, por ejemplo, de física? Por supuesto, de su época, claro que sí. ¿Conocían sobre los filósofos anteriores? Platón, Aristóteles, Demócrito, Sócrates. Claro que sí. Pero esas filosofías anteriores, estos intelectuales que vamos a ver, lo van a llevar, lo van a orientar bajo un sentido ético. Ahora, ¿por qué? Porque cuando una sociedad está en crisis, pues las personas lo que hacemos es lo más importante, cómo salir de la crisis, ¿no? Cómo estar tranquilos. Se parece mucho a lo que hoy vivimos, ¿no? Cuando una sociedad está en crisis, la gente lo que quiere es, bueno, estar tranquilos, estar feliz, no tener problemas. Entonces, pongámonos a pensar en los últimos, no sé, de que tú eres un chiquito, de hace 10 años, los últimos 10 años, cómo quizás habrás visto por tu barrio, habrás visto por tu zona donde tú vives, cómo han aparecido diversas congregaciones religiosas, de toda índole, por mi casa también. Y eso representa cómo cuando una sociedad tiene problemas, la gente de una u otra manera se refugia en aspectos éticos, religiosos, no tanto académicos puros. Entonces, es una ley de la historia prácticamente, ¿no? Cuando una sociedad está en auge, el desarrollo es al conocimiento. Cuando una sociedad pasa su estado de hegemonía y entra en decadencia, ese conocimiento le vamos a dar un sentido ético, como vamos a ver también en otras etapas de la historia en realidad. Entonces aparecen estos señores que, como vemos aquí, le dan un sentido ético al conocimiento. ¿Cómo ser feliz? Y ese cómo ser feliz es resultado del sincretismo cultural, producto de las invasiones de Alejandro Magno. De tal manera que muchos pensadores, debido a esa cuestión ética, como que ya no les va a gustar mucho identificarse con su ciudad, identificarse con el mundo donde vive. Aparece una actitud de desprecio a el ámbito social inclusive. Lo vamos a ver sobre todo en los cínicos y en los estoicos. Esa actitud que se puede resumir en la frase yo soy ciudadano del mundo se denomina el cosmopolitanismo. Cosmo, mundo, polis, ciudad. La polis, la ciudad, es el mundo. Yo más me identifico con el mundo. Yo no soy pues peruano, argentino, colombiano, no. Yo soy persona. Yo tengo mi nombre, soy Martín Ortega y vivo en el mundo. Respiro el aire que respiran todos. Recibo la luz del sol que reciben todas las personas, obviamente, y también los animales, ¿no? Entonces, más de decir que yo soy peruano, argentino, colombiano, no, yo soy un ser humano que ya está, que está viviendo y que quiere ser feliz. Entonces, mucho aparece esas tesis que como una suerte, mira, si quieres llamarlo así, como una suerte de globalización de esa época, de estos siglos, ¿no? Como ahora, por ejemplo, con el asunto pues de las redes sociales, ¿no? Del internet, prácticamente como que ya esta división entre nacionalidades está causando muchos problemas.
Entonces prácticamente vivimos en una aldea global, como se dice ahora por ahí, ¿no es cierto? Ya, más o menos por ahí. Entonces la cuestión no es tanto fragmentar el Estado, la sociedad en pequeños países o en pequeñas ciudades, sino identificarnos más con el mundo. Eso se llama actitud cosmopolitana y es propio de algunos intelectuales muy importantes de este periodo. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta siempre este preámbulo para entender con claridad a los filósofos del periodo helenístico romano, época en la cual las sociedades antiguas entran en decadencia por las invasiones macedónicas y posteriormente por el dominio del Imperio Romano, que como sabrás, Roma no es precisamente un estado que desarrolla de manera amplia la cultura, sino es un estado militar. Entonces, este largo periodo de más o menos 600 años se denomina así, helenístico romano, que tiene como característica fundamental el asunto de la felicidad, cómo ser feliz. Y por ese motivo presentan una orientación ética a los conocimientos, le da un sentido moral, un sentido de cómo ser feliz. Asimismo, sufren esa mezcla cultural con aquellas sociedades que griegos más antiguos llamaban bárbaras, incivilizadas o inferiores. Sincretismo que va a ocasionar una suerte de identificación con la naturaleza, más que con alguna ciudad de origen. Esa actitud se denomina cosmopolitanismo. Entonces acá tenemos entonces esta parte introductoria sobre este periodo llamado helenístico romano.